Diócesis de Ensenada. 10º domingo del tiempo ordinario. Dios salva al que cumple su voluntad. Los preferidos del Señor son los pobres y los pecadores. Mateo invita a Jesús a comer en su casa. Él acepta y lleva a sus discípulos. Aceptar estos banquetes parece haber sido una práctica en la vida del Maestro. En esto rompe con las costumbres de los fariseos. Ellos no se juntaban con los malos. Jesús acepta las invitaciones porque ha venido a salvar lo que estaba perdido. Mensaje de nuestro obispo, Monseñor Rafael Valdés Torres. Nos dice el Santo Padre, el Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero que nunca deja de ser discípulo sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Estas palabras nos ayudan a entender la vocación discipular y el llamado misionero. El cambio de vida de Mateo el publicano se explica precisamente por esa diferencia de no conocer a conocer a Jesús, de sentirse interpelado y llamado con la exigencia de dar una respuesta. Mateo era un publicano, recaudador de impuestos, metido en el sistema de corrupción, preocupado por la mayor recaudación posible para aumentar ganancias, sin importarle mucho el cumplimiento de la ley ni de lo religioso. Los fariseos consideraban a los recaudadores como paganos pecadores. Por lo tanto, no se trataba de una persona de autoridad moral, sino alguien socialmente desaprobado. Pero Jesús fija su mirada en él y le dirige la palabra imperativa: sígueme. Sorprendentemente hay una respuesta inmediata de Mateo. Aquel hombre considerado metalizado y apegado al dinero y al poder se levanta para seguir a Jesús. Deja todo, los dineros, los registros, el lugar donde se había empoderado, las personas que habían acudido para liquidar sus impuestos. Mateo da el paso definitivo de seguir a Jesús, desprendiéndose de todo y superando todo obstáculo, incluso el qué dirán, porque las críticas no se hicieron esperar ante el escándalo de un publicano entre los llamados. Ni a Jesús ni a Mateo le importaron las críticas, pero sí, la vida de Mateo cambió radicalmente porque el encuentro con Jesús y sobre todo su llamado discipular lleva a un cambio de mentalidad y de actitudes, dejando los intereses personales para asumir las exigencias de la conversión que conduce a la vida misionera del discípulo. La respuesta de Mateo a la llamada que Jesús le hizo lo convirtió en testigo de su Maestro. Formó parte de los 12, escuchó directamente sus enseñanzas, fue testigo ocular de los milagros, estuvo en la última cena, participó en la institución de la Eucaristía y recibió el mandato de la caridad. Conoció el sufrimiento por la muerte de su Maestro, pero saboreó la resurrección y la ascensión. Recibió al Espíritu Santo en Pentecostés. Así se convirtió en misionero de Jesucristo, confirmando que valió la pena responder al llamado «Sígueme». Mateo celebró con un banquete la distinción que Jesús tuvo con él al llamarlo. Participaron Jesús con sus discípulos, publicanos y pecadores. Los fariseos se escandalizan y cuestionan a los discípulos. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? La respuesta de Jesús es: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios.
Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús nos llama a todos, nadie está excluido. El ejemplo del médico es claro y nos deja de manifiesto que los pecadores somos los destinatarios del amor misericordioso de Dios, como los enfermos son los beneficiados de la medicina. Qué importante es dar el paso de la conversión cuando el Señor nos llama. Mateo pudo ignorar el llamado, pudo quedarse en la situación en que vivía, pero tomó la decisión más importante de su vida: seguir a Jesús, renunciando a la vida que llevaba y abrazando un nuevo estilo de vida. ¿Qué debo dejar yo para seguir a Jesús? ¿Qué me hace falta para decidirme? ¿A qué debo renunciar para no retrasar mi conversión? Que el Señor que nos llama nos dé la valentía de responderle con generosidad. Mensaje de nuestro obispo, Monseñor Rafael Valdés Torres. Síguenos a través de Facebook, Diócesis Ensenada.